Querido Juan Rattenbach. ¿Qué tal, Bebe? ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo andan? Nosotros andamos bien, ¿no? Bien, muy bien. La verdad que andamos bien. Bien, bueno, me alegro. Acá malvinizando las 24 horas, como siempre. Perfecto. Una monovida, monotemático, pero bueno, Bárbaro. haciendo patria. Mira, nos quedan 5 días antes de las elecciones y yo quería invitarte para que hablemos de los candidatos y Malvinas. ¿Cuál es la relación que hay en estas elecciones entre los principales candidatos y nuestras islas? Bueno, tenemos como buena noticia que se bajó Spert para por lo menos tirar una buena noticia dentro de tanta pálida. ¿Por qué? Bueno, porque Spert se ha pronunciado históricamente en contra de la reivindicación de Malvinas. Esto arrancó en 2016, en tiempos de Macri, cuando se firmó el acuerdo Forador y Duncan, donde Spert lo celebró diciendo que había que dejar de lado el reclamo de soberanía y empezar a vincularse con los británicos de otra manera, entre ellos que nos den plata. Y a partir de ahí incluso tuvo que borrar el tuit, tuvo que pedir disculpas, pero bueno, los malvineros tenemos quizás una memoria a largo plazo y bueno, lo tuvimos muy presente. No lo olvidan. Exactamente en las últimas noticias. Y bueno, nos queda pendiente, otra cuenta pendiente, que tiene que ver, bueno, obviamente con Sabrina Ahmechet, otra... ¿Sigue siendo candidata? Que sigue siendo candidata. Estamos rezando al electorado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del cual formo parte, para que a la hora de votar, ella está en el cuarto lugar de la lista, bueno, elijan otras fuerzas mucho más vinculadas con la soberanía y que de alguna manera dejemos de tener una diputada que sea abiertamente pro-británica, como lo fue, diciendo que le hubiera gustado nacer en Inglaterra, de que las Malvinas son británicas, etcétera, etcétera. Así que en ese sentido estamos ahí, a la expectativa este fin de semana. ¿Por qué es pro-británica Sabrina Ahmechet? ¿Qué dijo? Bueno, básicamente dijo que le hubiera gustado nacer en el país de las Islas Malvinas, cómo hago para tener ciudadanía británica. Contó que creo que en el cumpleaños de uno de sus descendientes le habían hecho una torta con un muñequito rojo como el de las invasiones inglesas, pero del otro lado. Ah, directamente. Sí, directamente. ¿Me hubiera gustado nacer en Inglaterra? Sí. ¿Cómo hago para tener la nacionalidad de Malvinas? ¿Y ella es candidata este año? Exactamente, cuarto lugar de la lista de Libertad Avanza. Ella había sido, en realidad, candidata del PRO de la mano de Patricia Bullrich, otra persona abiertamente anti-Malvinas. ¿Por qué es abiertamente anti-Malvinas Patricia Bullrich? Y bueno, porque fue Sos un carpetazo viviente, sí, la verdad. bueno. ¿Recordás cada tuit? Bueno, les quería entregar las Malvinas por la vacuna, ¿no? Exactamente, en plena pandemia, por el tema de las vacunas Pfizer, dijo, bueno, ¿por qué no le damos los hielos continentales y las Malvinas a Pfizer para que nos den las vacunas? Previo a eso, Sabrina Ahmechet arrancó como candidata en el 2021 de la mano de ella. Y bueno, era obvio que cuando Patricia Bullrich cerró con Milei para ser la ministra de Seguridad, en el paquete legislativo, digamos, no hay en los jugadores que daban vuelta en la Cámara de Diputados, era obvio que Sabrina Ahmechet iba a cerrar, ¿no? En ese pase de jugadores del PRO a la Libertad Avanza, como Santilli, en este caso, últimamente. Y bueno, renovó como candidata, gracias, en el cuarto lugar de la lista de la Ciudad de Buenos Aires. Y bueno. ¿Se arrepintió en algún momento? Hizo un intento de arrepentimiento, pero que, ¿viste esos como pedido de disculpas, pero que no? Hizo un comunicado muy ambiguo. Si ofendía a alguien. Sí, pero ni siquiera. Dijo como que, bueno, eran tweets de ella de una época de Twitter, como que le echó la culpa al contexto histórico del cual ella escribió y publicó esos tweets. Bien. Algunos eran bastante recientes, dicho sea de paso, y en lo que va de su labor parlamentaria, y acá vamos ya a la praxis legislativa, estuvo ausente o directamente se abstuvo de un montón de leyes vinculadas con Malvinas, por lo tanto, siguió en su posición y nunca hizo ningún acto de reivindicación ni de nuestros héroes, ni de nuestra historia. Entonces tenemos a Sabrina Ahmechet, candidata por la capital federal, que dijo directamente que le hubiera gustado nacer en Inglaterra. Exactamente. Tenemos a Patricia Bullrich, primera candidata a senadora también por la capital federal. Estamos hablando de la lista oficialista, ¿verdad? Exactamente. Que dijo, entreguemos las Malvinas a cambio de las vacunas. De las vacunas, Bien. exactamente. ¿Qué más tenemos? Bueno, después tenemos a la coalición cívica, del cual yo tengo un vínculo bastante negativo, estridente, porque bueno, hay cuadros que por ahora no son candidatos, pero forman parte de la fuerza, como Mariana Zubich Sí. y Maximiliano Ferraro, pero habla de una vinculación ya institucional a nivel partido. Ahí Bien. cambian los jugadores. Cuando en el año 2023 hubo un vuelo de una ONG llamada Solidair, donde estuvo la embajadora británica en ese vuelo, denunciando la supuesta pesca ilegal china en el Atlántico Sur, y estos dos diputados de la coalición cívica... ¿Una ONG argentina? Sí, técnicamente argentina con nombre inglés, ¿no? De Enrique Piñeiro, el piloto de la película Whisky, Romeo y Zulu. Anchoita le dicen por su restaurante. Hicieron este vuelo con la embajadora británica adentro, denunciando la supuesta pesca ilegal china, que en realidad no es ilegal, sí es problemática, pero no es ilegal, en nuestro mar argentino, en las afueras de la zona económica exclusiva.
y estaban estos dos diputados nacionales de la coalición cívica, básicamente haciendo el caldo gordo. Y después la embajadora británica también tuiteó sobre esto, diciendo que había que hacer un observatorio sobre la pesca china en el Atlántico Sur. Y bueno, básicamente un alineamiento claro con la embajada británica, lo cual para mí es problemático. Y por ahora la coalición cívica no tiró ningún centro para este lado, para el lado de la soberanía, si se quiere, como para entender que ya el partido político se ha desvinculado de ese alineamiento a nivel internacional. Bien, Juan, salgo un poco de los candidatos, aunque me quedo obviamente en la política local, para preguntarte en qué anda la política exterior del gobierno con el tema Malvinas, qué posición tiene el canciller Huerta y no sé hasta cuándo seguirá siendo canciller, y sobre todo qué implicancias tiene esta subordinación acrítica y este alineamiento total con Estados Unidos. Bueno, se anunció que Bertin va a renunciar prácticamente el lunes que viene. Ah, ¿sí? Junto a Acuña Libarona, así que es un canciller en retirada. Que había ¿Se anunció reemplazado. así directamente? Sí, al menos lo que llegó en Twitter. Ok. No sé si hay alguien en el chat que esté ahí adentro de la Casa Rosada y lo quiera desmentir, bienvenido sea. Si hay alguien ya que está dentro de la Casa Rosada, que vaya a laburar, por favor, porque la verdad que son las 4 menos 20 de la tarde y hoy es martes. Así que esto lo pueden ver en diferido cuando llegan a casa a la noche. Y que los desmientan, no sé, en Carajo o en algún otro espacio. Y lo que tenemos así como de balance de la gestión de Bertin es que básicamente mantuvo los lineamientos de Diana Mondino. Es decir, no es solamente un alineamiento con Estados Unidos, sino también con el Reino Unido. Y acá lo vemos, por ejemplo, que Gran Bretaña, en nuestras islas, por ejemplo, este año hicieron 5 ejercicios militares. ¿Qué significa eso? ¿Qué implica? Bueno, básicamente que utilizan nuestro territorio para hacer ejercicios militares, como preparándose ante una guerra. Y la pregunta es, ¿la guerra con quién? ¿Con nosotros? Bueno, uno de los ejercicios, por ejemplo, lo hicieron con tropas de Kosovo, de los Balcanes, de donde estuvo Dua Lipa hace poco, y creo que la nombraron ciudadana ilustre, ahí de Kosovo. Y después, como si fuera poco, Milei se sacó una foto con la primera ministra de Kosovo. Entonces nosotros acá tenemos que hay un alineamiento con Gran Bretaña, y por pedido de Estados Unidos, Milei se sacó una foto con un país que para la política exterior argentina no existe. Para la Cancillería argentina, Kosovo no existe. Kosovo forma parte de Serbia, porque entender Kosovo como un país independiente es como pretender que los kelpers se proclamen desde Malvinas también como un país independiente. Por eso la Cancillería está como muy siguiendo de cerca la cuestión de Kosovo. Ahora, qué divertido, los kosovares mandan tropas a nuestras islas para hacer ejercicios con los británicos, y después tenemos al presidente de la nación siempre poniendo al filo la política exterior argentina, sacándose una foto con lo que para nosotros es un país que no existe. ¿Y eso tiene la autorización de la Cancillería Argentina o tiene la omisión de la Cancillería Argentina? Y tiene la omisión. No dice nada. No dice nada porque, bueno, a ver, pensemos en diplomáticos de carrera que cuánto pueden levantar un poco el perfil al interior de la estructura de la Cancillería. Sí hay tensiones al interior, pero es un poco lo que charlamos en abril cuando fue el discurso de Milei diciendo que los kelpers voten con los pies, que un poco lo que nos preguntamos esa vez, ¿por qué la Cancillería no interviene en un discurso escrito del presidente de la Nación, como en un viaje internacional? Nadie de Cancillería le dice al presidente, che, no saludes a esa persona, no te saques una foto con esa persona porque nos puede poner en riesgo nuestro reclamo de Malvinas. Y entonces la verdad que ahí es donde uno ve cómo el alineamiento con Estados Unidos también nos termina perjudicando en nuestro reclamo de Malvinas y en nuestro ida y vuelta, más vuelta que ida con Gran Bretaña. Te quiero preguntar por algo que leí, creo que la semana pasada o la anterior, que tenía que ver con la capacitación de militares, no tengo claro si yanquis o británicos, a oficiales de la Armada Argentina. Británicos. O sea, los militares británicos van a capacitar, los militares que representan al país que está ocupando nuestro territorio, van a capacitar a los militares argentinos. Iban, por suerte. Iban, bien. A ver, lo que pasó fue que se iba a armar 2 charlas, una en la UNDEF, La Universidad de la Defensa Nacional, que iba a ser, entre comillas, abierta al público, con militares británicos, y otra que iba a ser cerrada para altos mandos de la Armada Argentina en la Embajada Británica. Es decir, estamos hablando de un acercamiento muy alto y hubo tanta presión. Lo de la Embajada Británica se filtró una comunicación interna de la Armada. Guarda con esto. ¿Qué significa? ¿O qué podríamos interpretar? ¿Qué podemos interpretar? Que hay cuadros de las Fuerzas Armadas que quieren que nos enteremos, que no quieren que pase eso. Claro, porque, a ver, estamos hablando de las Fuerzas Armadas de un país, ¿no? Con Sí, todo lo sí. que implica en términos de seriedad de comunicación, que se filtre una comunicación interna donde altos mandos de la Armada
van a la embajada británica a capacitarse sobre la guerra de Ucrania con militares del país que ocupa el territorio. Bueno, hay cuadros internos que no están de acuerdo con este alineamiento, lo hicieron filtrar, esa es mi hipótesis, porque si no, ¿quién accede a esa comunicación interna? Y hubo tanta presión en redes sociales, mucha presión malvinera de por medio, que la charla en la UNDEF se suspendió, que le mandaron un mail a los que se habían anotado en el formulario de Google. Bueno, les mandaron un mail diciendo que se suspendió la charla. Y algunas... sí la suspendieron. Sí, mandaron un mail diciendo, vos te anotás en tal charla, bueno, se suspendió. Bien. Y la de la embajada británica, algunas fuentes, como diría el turco Asís, probablemente malas, Sí. y que estuvieron ahí en las proximidades, cual detective del siglo XX, mirando a ver si entraba alguien o no, no ingresó nadie. Por lo tanto, hasta la información que tenemos de último momento, ningún oficial de la Armada Argentina ingresó a la embajada británica a capacitarse con militares del país que ocupa nuestro territorio en el Atlántico Sur. Aprovecho que te tengo, no solo malvinero, sino también malvinólogo, y en cuestiones referidas al Atlántico Sur en general. ¿Qué es la Operación Tridente? Bueno, acá es donde vemos el alineamiento con Estados Unidos y cómo eso se traslada a la defensa. A ver, el gobierno nacional ingresó un poco a la política hablando de que querían poner en valor el rol de las Fuerzas Armadas en nuestro país, querían aumentar el presupuesto de defensa. Bueno, recién estuvo Tayana acá, que fue ministro de Defensa hace no mucho. Lo que hizo el gobierno nacional, contrario a lo que ellos pregonaban, es reducir el presupuesto de defensa. Nosotros teníamos una herramienta que era el Fondo Nacional para la Defensa, oficialmente murió hace 2 meses, siempre había una disyuntiva de si lo habían cortado o no. Efectivamente lo cortaron, no tenemos más Fondo Nacional para la Defensa, que lo había impulsado entre otros Tayana. Y como si fuera poco, del poco presupuesto que nos queda para defensa, el gobierno nacional decidió financiar ejercicios combinados con militares de Estados Unidos, que le llamaron Operación Tridente, porque lo van a hacer en Mar del Plata, en Puerto Belgrano y en Ushuaia, en Tierra del Fuego, en la provincia de Malvinas. Y acá lo que vemos es qué tan no gratis es estos favores del Tesoro de Estados Unidos. Que no nos piden nada. No nos piden nada, pero de repente vemos que estamos abriendo la puerta a militares de Estados Unidos a hacer ejercicios militares en nuestro país, con nuestra plata, como si además nos sobrara la plata en términos de defensa nacional, y que además no pasó por el Congreso. Guarda con esto. En términos legales, estamos ya en una situación bastante complicada, porque el Congreso de la Nación es quien debe autorizar o no ejercicios militares con fuerzas de otro país en nuestro territorio. Así que estamos ante una anomalía muy grande y que para mí va muy de la mano con el endeudamiento externo y estos favores que nos da el Tesoro de Estados Unidos. Te saco un poco de la Argentina para preguntarte por algo que obviamente nos afecta, que es la relación entre Trump y Gran Bretaña. ¿En qué anda ese vínculo, che? Y para nosotros mal, porque Trump reafirmó su vínculo. Estados Unidos reafirmó, para hablarlo en términos técnicos, su vínculo con Gran Bretaña. A ver, por un lado, Trump quiere pacificar la cuestión de Ucrania y ahí a Gran Bretaña lo metió en la lista de presidentes europeos. Ahí no hay distinción entre Unión Europea y Gran Bretaña. Cuando lo citó en el Salón Oval y parecía que cual director de escuela los estaba retando a todos. Pero después de esa foto viajó a Inglaterra a reunirse con el rey. Con toda la carga simbólica que tiene un presidente de Estados Unidos reunirse en este caso con el rey. Se reunieron en el castillo de Windsor, y esto no es anecdótico, porque terminó en un banquete donde Trump con el rey Carlos III firmaron o se suscribieron a compromisos de defensa, de seguridad, también de inteligencia artificial. Y la última vez que un presidente de Estados Unidos visitó al monarca de Gran Bretaña y terminó en un banquete en el castillo de Windsor, ¿cuándo fue? Y supongo que fue Reagan visitando en el, no sé, 81, 82. 8 de junio de 1982. No había ni terminado la guerra de Malvinas. Reagan salió de apuro a Gran Bretaña todavía durante la guerra, como en una visita para reafirmar los lazos históricos entre Estados Unidos y Gran Bretaña, para decir, en esta guerra apoyamos a Gran Bretaña, en el castillo de Windsor, y con un banquete idéntico al que hizo Carlos III con Trump. Bien. Le quiero responder a Araceli Viviana Sachi, que dice: ¿cuánto sabe este chico? Tendría que venir una vez por semana. Vengo 4 veces por semana, Araceli, de lunes a jueves. Si te referís a Juan Rattenbach, bueno, digo, pero digamos, sí, vamos a decir, aprovechar el momento para contarte a vos, Araceli, y a toda la comunidad de gelatina que está mirando, que lanzamos un nuevo curso en gelatina: Malvinas, Antártida y Argentina bicontinental. Historia, geopolítica y futuro, con Juan Rattenbach y David Pizarro Romero. Lo recordarán a David porque estuvo acá como invitado
en nuestra sección especialista en la Antártida. Estuvo espectacular esa charla, así que la pueden volver a ver en nuestro canal de YouTube. Me lo si crucé se la el otro día, perdieron. un genio. Te lo cruzaste, pero vos no habías estado cuando él vino. No, de hecho me dijo, yo fui a Gelatina y vos no te acordás. Y yo le digo, ¿y por qué? Fui a hablar de Antártida. Y yo no estaba al No aire, estabas. ¿cómo me voy a acordar? No tenías por qué acordarte, Marcos. 4 encuentros virtuales para conocer y profundizar la relevancia histórica y geopolítica de la Argentina bicontinental. La causa Malvinas, el Atlántico Sur y la Antártida. Empieza el 5 de noviembre y ya está abierta la inscripción. Va los miércoles de 19 a 21, pero si no pueden asistir en ese horario, pueden ver las clases on demand. Es decir, si vos a esa hora estás trabajando, o laburando, o preparando la comida, o lo que sea, lo podés ver al día siguiente, o más tarde, o cuando vos quieras. Los socios de Gelatina tienen 50% de descuento. El código de descuento ya fue enviado por mail a toda la comunidad. Toda la información y la inscripción está en este QR que figura en pantalla y en la web de Gelatina, que es gelatina.com.ar/cursos. Si tienen alguna consulta, pueden hacerla a socios@somosgelatina.com.ar. ¿Cómo están preparando el curso, Juan? Bueno, la verdad que estamos muy entusiasmados con esto, estamos charlando mucho con David. Vamos a hacer clases alternadas de Malvinas y de Antártida. Y va a ser un curso intensivo, es decir, vamos a desplegar toda la información que tenemos a nuestro alcance. Es también una invitación a malvinizarse y antartizarse. Ya estamos agregando cada vez más. Bien. Acá más Araceli verbos. Viviana Sachi dice, voy a tomar el curso. Vamos, Viviana. Silvia Buenísimo. Sorbelo dice, me encantó. Bueno, y aparte vamos a arrancar con una mirada bicentenaria en lo temporal. Es decir, vamos a arrancar desde 1806 al galope, porque vamos a llegar hasta la actualidad. Y desde un enfoque bicontinental en lo espacial. Por eso vamos a hablar de Tierra del Fuego, vamos a hablar de Atlántico Sur, de Antártida. Roxana ya anotada, Lucila ya anotada. Geopolítica, relaciones internacionales, una pizca de derecho internacional, que me parece que también no es menor. Y vamos a hablar también de economía. ¿Vos te recibiste? ¿De abogado? Sí. Sí. Te felicito, amigo. Muchas gracias, muchas Porque gracias. nosotros nos conocimos ahí. En derecho sindical. Éramos. Mirá. Sí, siempre, nunca me voy a olvidar esa cursada porque éramos vos y yo y un motoquero que caía con el casco al aula contra todos los demás ahí en la Facultad de Derecho de la UBA defendiendo. ¿De qué año estamos hablando? ¿2009? 2014, no sé si 2013 o 2014. Ok. 2013-2014, sí, porque el profesor que nos tocó era anti-CGT, anti-derechos, antiperonista, básicamente, Claro. digámoslo. Entonces, él hablaba como si nada y nosotros tres éramos, ¿no? Ahí los que estábamos Tratando de defendiendo. bancar la parada. Como siempre, ahí nos conocimos, mancando los trapos. Bien. Así que bueno, y también bueno, vamos a hablar de estos temas, también de economía, vamos a hablar también de ambiente. Tema de mucha actualidad, tema muy importante, no solo sobre la Antártida, el Atlántico Sur, la pesca, temas de mucha actualidad para pensar al futuro, ¿no? Y que nos sirva también como herramientas para entender el presente y bueno, las cosas que hace el gobierno nacional. Acá Hilda dice, me asocio para tener el descuento, así me anoto en el curso. Pepe recién le pregunta si se recibió. Estás muy Susana, te pido disculpas. Quizás se lo había preguntado antes. Che, es buena esa la de asociarse primero para tener el descuento. Es como un Y rulo. Hay El mucha rulo- gente que es el carry trade de gelatina. Exactamente. El carry mirá, trade de te gelatina. asociás, tenés el descuento. Voy a hacer el curso porque sé bastante poco, gracias. Bueno, se lo voy a regalar a mi novio, también lo podés hacer, obviamente. Te anotás y se lo regalás a quien vos quieras. Tomando mate se disfruta mejor, eso sí. Tomando mate se disfruta mejor. Entonces, esto va a arrancar el 5 de noviembre. Exactamente. Y ustedes pueden anotarse, todavía son 4 encuentros virtuales. Si el horario no les queda bien, lo pueden ver en diferido, por supuesto. Si lo ven en vivo, tienen la posibilidad de participar, preguntar, acotar, etcétera. ¿No es Sí, cierto? vamos a estar muy atentos también al chat de la clase y por supuesto, además de, o sea, va a estar disponible también la bibliografía en archivos PDF, digital, también bibliografía audiovisual complementaria. Va a estar todo a disposición para que no haya excusas para no malvinizarse. Acá Franco Vázquez pregunta si van a hablar de integración regional. Por supuesto, porque es fundamental. O sea, no solo vamos a hablar de geopolítica argentina, vamos a hablar de política exterior argentina en clave de cuáles fueron las estrategias de los distintos gobiernos, llegando a la actualidad, por supuesto, hasta ahora, hasta el 2025. Y ahí vamos a ver, bueno, cómo incide la región y el continente sudamericano en nuestro reclamo de Malvinas, fundamental. Gelatina.com.ar/cursos, amigos, gelatina.com.ar/cursos, si quieren anotarse y tener toda la información necesaria. Querido Juan Rattenbach, gracias por pasar por Gelatina, mucha suerte en el curso. Muchas gracias y bueno, nos estaremos viendo el miércoles 5 de octubre. El miércoles 5 de noviembre.